Todo lo que quedó sin resolver en la familia, todo lo que quedó oculto, escondido, sobre todo excluido, rechazado, que no fue visto, lo que fue negado, tiene un eco. Viaja en el tiempo y alguien lo escucha, ¿no? Algún descendiente escucha eso a nivel inconsciente y eso genera un efecto en la persona. No existen rituales de paso en nuestra vida que nos hagan entender, por ejemplo, que dejamos de ser niños y empezamos a ser adolescentes. Hitos que son difusos. No hay una preparación psíquica espiritual, salvo lo que uno hace en la casa, pero es deficiente cuando esto no está acompañado con un contexto mayor que le dé la importancia al momento que ella está viviendo. La gratitud en términos constelacionales nos conecta con la vida. El que está feliz de estar vivo, que por lo tanto lo agradece, y aunque se conecta con esa fuerza que es inherente a la vida y que es lo que mueve las cosas. Y ese impulso, cuando yo entro en sintonía con ese impulso, puedo mirar cualquier dolor desde otro lugar. Bienvenidos, bienvenidas a Medicina de Culto, un podcast donde la salud se vuelve un camino de presencia, conciencia y soberanía. En este episodio, Matías Otondo. Bienvenidas, bienvenidos a Medicina de Culto. Hola Dani, estamos aquí con la Dani. Hola Lore, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Con nuestro nuevo invitado, el Matías Otondo, que es la pareja de la Dani. Bienvenido, ¿Te puedo Mati. decir mi amor? Obvio, Pero pues. una instancia profesional. Una instancia Nada. profesional. Oye, partimos al tiro de una. Nosotras nos gusta no presentar a nuestros invitados y que ellos mismos se presenten. Así que primera pregunta, ¿quién es Matías Otondo? Bueno, es una súper pregunta en este momento de mi vida, porque además de que a lo largo de mi vida esta idea de quién soy se dijo transformando muchísimas veces. eh, a principio de año, el 7 de marzo, nace nuestro hijo y el 18 de marzo se muere mi papá. Entonces, la identidad, la imagen de mí mismo, quién soy, se ha ido transformando muchísimo este año. Podría decir que no tengo tanta claridad de quién soy como en lo más grueso, pero sí en lo esencial. Me surge una frase que es como una persona que ha buscado toda la vida hacerse cargo de sí mismo, de lo que le pasa, de lo que le duele, de lo que teme. Y desde ese mismo lugar, un creador, una persona que me gusta entender la vida como un acto creativo, eh, desde lo más esotérico de la ley de atracción y crea tu propia realidad, hasta qué hago con las cosas que la vida me trae, como con eso puedo acomodarlas, ordenarlas para que poder que sea lo mejor posible para mí y para los que están conmigo. Es una respuesta súper abstracta. Pero bacán, porque al final es como lo más auténtico y genuino, po, ¿cachai? Bacán. Hay muchas partes de la historia que yo conozco, pero que me gustaría que tú nos contaras, porque hoy en día te dedicas a hacer constelaciones familiares, Sí. pero como acabas de decir, eres una persona muy creativa y estudiaste artes. ¿Cómo pasa Mati a estudiar o cómo llega desde el arte a las constelaciones? Como llego desde el arte de las constelaciones, la vida me fue como orillando, fueron pasando tanto cosas importantes o difíciles que eh, hicieron urgente la necesidad de hacer algo con todo eso que me pasaba. Junto con eso fueron llegando personas, oportunidades, posibilidades para conocerme, para sanar, para explorar formas de entender la vida distintas. Pero creo que el arte preparó mi forma de mirar, ¿no? Sin querer queriendo, el arte me enseñó a mirar la realidad, me enseñó como a buscar asociaciones, a leer un poco más allá de lo que todos miran o entienden, intentar constantemente pensar fuera de la caja. Eh, Me puso muy en contacto conmigo,
Creo que una de las crisis más profundas que viví, como ya en mi adolescencia, es justamente los primeros 2 años de universidad, ¿no? Yo entré con 17, 18, 19. Y todo ese caos que se generó estudiando arte, eh, necesité hacer algo con ello, ¿no? Y bueno, empecé un camino de autodescubrimiento, empecé a estudiar distintas terapias, primero más en el área energética, sanación a través de imposición de manos, de energía de Reiki, sanación pránica, estuve bien metido por años, hartos años en todo eso. También un camino un poco más de la mano de lo indígena, a través del temazcal y otras tradiciones, y finalmente las constelaciones se atraviesan así como se atravesaron. La verdad es que se atravesaron en mi vida. Oye, Mati, para completar esta patita, porque a veces nosotros hacemos preguntas y asumimos que la gente sabe cosas, pero queremos que nos cuentes un poquitito, de manera muy sencilla, para que se entienda, qué son las constelaciones familiares y por qué funcionan. ¿Por qué funciona? Cortito, Que no cortito. está difícil. Eh, Wow, ya. Las constelaciones familiares es un abordaje terapéutico, una técnica definida por algunos, aunque el creador de las constelaciones, Bert Hellinger, lo propone como una filosofía, una forma de ver y entender la vida y las relaciones humanas, finalmente, ¿no? Como en su último entendimiento de esto. Pero es una terapia eh, que entiende que lo que nos sucede hoy tiene un origen en alguna parte, no es mala cueva, no es porque sí, no es fortuito, no corresponde solamente a nuestra historia personal, sino que tiene un origen más profundo en la historia también de nuestro sistema de origen, pero también a nivel transgeneracional, a través de la generación. Todo lo que quedó sin resolver en la familia, todo lo que quedó oculto, escondido, sobre todo excluido, rechazado, que no fue visto, lo que fue negado, tiene un eco, tiene un, viaja en el tiempo y alguien lo escucha, ¿no? Algún descendiente, alguien que está más abajo, sin querer queriendo, porque realmente no es que uno quiera, sino es que toca, escucha eso a nivel inconsciente, por supuesto, y eso genera un efecto en la persona. Genera un comportamiento, una conducta, nos hacemos parte de un patrón, nos volvemos leal al sufrimiento de algunos ancestros. Y las constelaciones lo que hacen es poder develar cuáles son esas dinámicas ocultas. Hay formas de acceder a este inconsciente familiar. Bergeninger devela, muestra, hace evidente una manera de acceder al inconsciente y trabaja con esta manera de acceder al inconsciente para poder resolver estos asuntos no resueltos y poder ordenar lo que él llama, bueno, los órdenes del amor, que ahí nos podríamos perder horas hablando de eso, pero en palabras simples, él propone 3 principios fundamentales que permiten que las relaciones maduren y crezcan, que el amor madure y crezca. Y en base a esos principios, eh, se trabaja para permitir a la persona salir de la repetición, salir de las dinámicas que no le son propias y poder hacer un camino más coherente consigo mismo. Y es por eso Bu- que funciona, básicamente. Oye, Mati, y yo me he dado cuenta con el tiempo, en mi propio camino, que cuando uno se le aparecen estas formas de autoindagarse, es porque uno generalmente las necesita y porque uno primero hace el proceso personal antes de trabajarlo como herramienta terapéutica. En tus redes has hablado harto de la relación con tu mamá. En ese sentido, em, ¿nos puedes, cómo estos vínculos primarios con la mamá, con el papá, marcan nuestra salud física, mental, emocional? Y claro. Bueno, la mamá es el radier de la casa, ¿no? La casa somos nosotros y la mamá pone el piso. El papá se mete en las estructuras, pero el papá llegó un poco tarde a a la fiesta de memoria, de traumas. Em, en el fondo, el primer vínculo que tenemos en nuestra vida es con nuestra mamá, desde el espacio más eh, absolutamente falto de conciencia, donde no hay recuerdos,
y solamente registros corporales muy primarios, que es la gestación, hasta el el primer tiempo fuera de nuestra madre, hasta que empezamos un proceso de separación que a muchas personas nunca lo terminan, ¿no? De separarse de su madre a nivel psíquico. Em, y creo que una de las cosas como más potentes que pasan con la mamá es que experimentamos el mundo, por lo menos en la gestación, y vamos a pensar por lo menos los siguientes 3 años, principalmente a través de ella, ¿no? Si bien empiezan a haber indicios de un yo, de un individuo en relación a la mamá, eh, ese individuo aparece a través del lenguaje y es posible nombrarlo como entre los 3 y los 4 años, cuando los niños empiezan a decir yo. Ya no hablan en tercera persona, sino que se pueden nombrar a sí mismos. Existen indicios antes, el niño se da cuenta como a los 9, 8, de los 7, los 9 meses, que la mamá se puede ir a otro lugar y no volver, y empieza la ansiedad por separación, pero psíquicamente todo eso va cuajando y toma mucho tiempo, ¿no? Y es tan potente la conexión que todos tenemos con nuestros padres, que de ahí nace como lo que nosotros en constelaciones llamamos lealtad, donde nosotros hacemos propios los dolores de nuestros padres, ¿no? Ya sea porque los vemos y los sentimos sufrir y una parte de nosotros quisiera poder aliviar ese dolor y realmente nunca se puede, ¿eh? Me gustaría ser categórico con eso. Realmente nunca podemos aliviar el origen de ese dolor, ¿no? Nunca podemos hacer nada como, como la expectativa que tenemos, ¿cachai? No sé, si mi mamá está sufriendo, yo la puedo acompañar, si se murió el papá, eh, yo la puedo acompañar en el duelo, puedo asistirla, puedo atenderla, pero realmente no voy a poder quitarle ese dolor. Bueno, nuestro niño interno y cuando éramos pequeños, desde nuestro pensamiento mágico creemos que es posible, y creemos que hacer propio ese dolor también va a hacer que nuestra madre no lo viva, no le pese, no le duele. ¿Mm? Eso por un lado, como un mecanismo muy del inconsciente a nivel más profundo. Y algo más desde lo conductual, nosotros todo el tiempo estamos leyendo nuestro entorno con todos nuestros sentidos y vamos evitando nuestra personalidad en base a lo que entendemos que se espera de nosotros, ¿sí? Tanto, no sé, si hay muchos problemas en la casa y veo que mi mamá está cansada, es posible que yo entienda que lo que se espera de mí es que yo no dé problemas. Aunque nadie explícitamente diga eso, aunque a veces también es dicho, además de que es entendido por este niño que fuimos, ¿no? Entonces eso se va guardando, ¿sí? Y ahí cómo entra la constelación, cómo entra como a sanar, a resolver, porque obviamente esto implica que hay manifestaciones físicas, mentales, patrones que uno repite. ¿Cómo entra la constelación? ¿Qué es lo que hace? Nosotros en Constelaciones trabajamos bueno, con estos 3 órdenes de los cuales hablé, pero una de las cosas que nos importa mucho es ver en qué lugar está ocupando la persona dentro de su sistema, ¿no? Si yo soy hijo de mi madre y yo ocupo mi lugar de hijo, mi mamá lo tiene bien ocupado, yo no voy a tomar responsabilidades que no me corresponden, ni siquiera voy a querer seguir a mi mamá en su dolor porque es su dolor, ¿sí? Pero, dado que los límites se vuelven difusos, que la relación con los padres muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no, cada uno no ocupa completamente su lugar, vamos haciendo propio todo esto. Entonces, la constelación entra a reordenar esa trama, a permitir que esas emociones que se expresaron, que no se expresaron, se puedan expresar, para permitirle a la persona ser consciente desde qué emoción y desde qué patrón está vinculado, ¿no? Entonces, bueno, el fin de semana tuvimos clases de la formación que doy de constelaciones y una de las cosas que le decía a las estudiantes es que lo primero que hacemos es acompañar a la persona a que pueda reconocer la emoción que no está reconociendo y luego reconocer el patrón que está relacionado con esa emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una frase que ocupamos en la forma que tengo yo con mis estudiantes y en mi escuela de trabajar, porque es un poco distinta a algunas a otras escuelas, es: desde pequeño, mamá, yo siento tu dolor. Finalmente las personas con esa frase conectan con esa empatía que han sentido desde muy pequeño, se abre esta emoción
y luego viene decirle, y por mucho tiempo he intentado salvarte de tu tumba. Si la persona empieza a darse cuenta todo el tiempo que lleva intentando salvar a su mamá. El salvar a su mamá no es algo tan evidente a veces, ¿no? No es como cuidarla y protegerla de forma explícita. Hay otros comportamientos que de forma menos evidente implican lo mismo. Y luego, para ayudar a la persona a salir de ese lugar, eh, bueno, ahí depende de lo que esté pasando en la constelación, pero y de qué, cuál sea el tema y de cómo es el consultante, empezamos a reconocer qué es lo que ha pasado con eso, ¿no? Entonces, toda mi vida me he esforzado mucho, intentando hacer las cosas bien, esperando ser suficiente para ti, para que tú me veas, para que tú me ames, y ahí empieza como una cascada de reconocimiento de patrones, de emociones, que van trayendo al consciente lo que estaba debajo, ¿no? Aunque a veces la persona Oye, no alcanza como a vislumbrar la profundidad que tiene, porque puede ser un poco rápido, pero el ritmo que se va dando en la sesión se va trayendo a la persona de vuelta a la realidad. Y eso nos va permitiendo poder movernos en la trama del sistema familiar dentro de lo que es posible, ¿no? Las constelaciones no hacemos lo que se puede con lo que hay, ¿no? Con cómo está ese sistema, con lo que el consultante puede llevar, con lo que el consultante puede procesar. Y buscamos siempre las constelaciones desde su origen pensadas están orientadas en la solución, ¿sí? En mirar la solución del asunto. Eso. Me avisan si me voy demasiado lejos. oye, yo creo que es interesante como, obviamente, cachar que esto tiene un montón de teoría detrás, ¿cierto? Y de que se puede como entender desde la mente cómo funcionan las constelaciones o de qué manera esto ocurre, pero hay algo como un poco más sutil también y que tiene que ver con cómo esas cosas eh, hace que surjan dentro de nosotros cambios, la vida de la persona cambie sin que quizás se dé cuenta. Entonces yo quiero como preguntarte a nivel mucho más personal, todo este conocimiento y todo lo que hay podido aprender a través de las constelaciones, ¿creéis que te ha ayudado a vincularte de otra manera con las personas de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, o que a veces como que te ha llegado a marear un poco? Eh, yo creo que me mareé mucho los primeros años. Me mareé mucho los primeros años. Como desde lograr, una persona muy autoexigente, entonces desde lograr ordenar, desde estar en mi lugar, desde el equilibrio, el desequilibrio, a veces desde el miedo, a veces desde la autoexigencia, pero después de 10 años haciendo constelaciones familiares, absolutamente me ha ayudado. O sea, hay cosas que yo creo que hubieran sido 3 veces más difíciles en mi vida que sin las constelaciones, por poner un número, no sé cuánto, pero hubiera sido más difícil, porque para mí como lo más bonito de las constelaciones en el día a día es que me entregaron una mirada de la vida en las relaciones humanas que es aplicable a todo y que me sirve para mirar todo, y que la aplico y miro desde ese lugar 90 y algo por ciento del tiempo, ¿no? Eso no quiere decir que la aplique de manera rígida o que busque que todo sea de cierta manera, eh, pero sí me permite entender muchas cosas desde nuestra relación de pareja, la relación con los niños, nuestra familia, hasta las relaciones de amistad con mi estudiante, en el trabajo, como que en verdad, es algo que me ayuda todos los días. Sí. Oye, Mati, y en tu ser papá ahora? En mi ser papá, en mi ser papá, sí, pues me ha ayudado como el camino que he recorrido para llegar a este lugar, eh, a- como integrando la mirada de las constelaciones,
em, para poder mirar lo que me cuesta desde un lugar más amoroso, para poder entender ciertos procesos, para poder tomar, como estar atento a tomar mi lugar como padre, cuando una parte de mí, como este año ha sido muy movido y el proceso de ser papá para un hombre comienza cuando nace su hijo realmente. Por lo menos para mí eso es como muy claro. ¿Entendés? Eso es bien abstracto. Entonces, desde ese lugar ha traído como una claridad, un entendimiento también. Sí, creo que ha sido esclarecedor. Como, sí, eso puedo decir. Claro, porque igual dentro de esto mismo, como de que hay mucho conocimiento teórico, yo creo que de qué manera el ser papá ahora, o la muerte de tu papá, que también fue este año y fue muy reciente, o tener una relación larga, ¿cierto? Como estas cosas que van pasando en la vida, em, en el fondo te van convirtiendo y te van transformando y como que en la cancha se ve realmente todo eso que pudiste aprender en la teoría y quizás eso ha cambiado tu forma de ver las constelaciones o la forma de trabajar. O ha sido igual, como de qué manera crees tú que todas estas vivencias personales de alguna manera eh, han tenido, han generado algún cambio en ti o no, como en tu trabajo, por ejemplo. Sí, ya. Absolutamente, la teoría como inútil sin pasarla por el cuerpo, sin pasarla por la vida, ¿no? Las constelaciones tienen un cuerpo teórico bastante grande y complejo y medio enredado a veces. Y yo digo mucho a mis estudiantes, como, por ejemplo, el sábado di un taller y les dije, bueno, ahora que terminamos es donde comienza lo realmente importante, ¿no? ¿Qué van a hacer con lo que entendieron, con lo que vieron, con lo que esto de trabajo les mostró afuera, en la puerta o afuera? Esa es la constelación importante, ¿no? Em, Como esa conexión con el día a día. Por otro lado, una cosa que me fue pasando con los años es que el tema más como recurrente, retomando un poquito que la Lola ahí nombró a mi mamá al principio, el tema más recurrente en mi vida ha sido el trabajo con mi madre. Eh, Se me aparecía la mamá en la sopa por todos lados y para esto hay que entender que la mamá no es como solo un tema en sí mismo, sino que está conectado con otros temas, con otras áreas de la vida, ¿no? Con la relación de pareja, con la vida sexual, con lo laboral, con la bondad. Entonces, como que la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Entonces, si yo iba a postular un tema, aparecía mi mamá. Iba después de nuevo mi mamá, después de nuevo mi mamá, después no. Y yo, si bien iba sintiendo que algunas cosas mejoraban, ¿no? También desde mi anhelo de niño quería que la relación con mi mamá fuera mejor y siempre tuve como un anhelo muy consciente de salvarla. De hecho, muchos años después de meterme a estudiar constelaciones, me doy cuenta de esto, ¿no? Que anhelaba haber podido salvar a mi mamá a través de estudiar esto, ¿no? Esa era como mi búsqueda en el inconsciente. Pero me daba cuenta que iba a una constelación, en una sección grupal, que principalmente fue lo que hice los primeros años, y lograba como sentir y conectar con mi mamá desde un lugar distinto. Después pasaba un tiempo, iba a ver a mi madre, las cosas estaban un poco mejor, pero de repente pasaba algo y de nuevo me volvía a doler, de nuevo, o mi mamá, no sé, se repetía la misma dinámica, el mismo patrón, el mismo dolor, después se repetía ese mismo dolor en la relación, en una relación de pareja o en mi relación actual. Y empezó a resonar en mi cabeza como la palabra trauma. Un dolor que no solamente tiene que ver con el lugar que ocupa en el sistema, con el ordenamiento del sistema en sí mismo, sino con un registro corporal que ha dejado este vínculo. Y no solamente que ha dejado este vínculo, sino que también puede estar conectado con el dolor de otros, con lo que llamamos en constelación el trauma transgeneracional, ¿no?
como no es posible salir completamente de ciertos patrones en la medida en que no nos hagamos cargo de esa memoria, de lo que quedó detenido, de lo que quedó congelado en nuestro cuerpo, y parece que darle tiempo, hay que darle espacio y que puede trabajarlo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando en mi camino y en mi forma de hacer constelaciones, de facilitar, de enseñar las constelaciones y trauma empiezan a mirarse y empiezan a juntarse. Algunos consteladores decían que no le dan ni una importancia al trauma, lo pasaban por el lado. Eh, Otros, incluso algunos, yo escuché que algunos lo menospreciaban, ¿no? Eh, y que lo más y por ahí, hoy en día, y después de mucho tiempo me fui dando cuenta que algunos referentes grandes de las constelaciones a nivel mundial, como Sui alemán, por ejemplo, ya venían haciendo un trabajo en relación a constelaciones de trauma bien importante, ¿no? No solamente al entendimiento del trauma transgeneracional y a moverlo dentro de una sesión grupal, sino que también a poder integrar herramientas para el abordaje del trauma, para descomprimir memorias en las sesiones, ¿sí? Y esta integración no solamente en lo teórico, sino como en lo metodológico. Entonces eso ha sido muy importante, muy importante. Oye, Mati, me, me, mm, mm, o sea, con lo que estáis contando también como que me cuestiono y de cierta forma como que reflexiono con respecto a cómo los buscadores, nosotros que somos como que nos gusta cachar así como distintas formas de autoindagar en nosotros mismos, vamos o nos pide la vida un poco integrar Ah, todo lo claro. que vamos aprendiendo o estas visiones o como visiones que vamos estudiando, viviendo, experimentando. Y yo creo que ahí el ejemplo de las constelaciones con el trauma, o sea, claro, independiente de los autores o no, al final todo se relaciona, ¿cachai? Desde la experiencia personal. Em, yo supe ahora, yo no tenía idea, pero por esto del temazcal que estaban haciendo en la casa y me puse así como a indagar, de que tienes un largo camino ahí en el Camino Rojo, específicamente en el Lakota, Ajá. y ahí está la práctica del temazcal mismo, de la danza del sol, que han sido Ujú, muy importantes en tu vida, he sabido. ujú, ujú. ¿Podrías contarnos cómo este camino a ti te ha ayudado en llegar a ser quien eres hoy? Y al mismo tiempo, si esto lo integras, así como que no lo notamos los que te seguimos y está integrado igual en tu forma de vivir o en tu proceso terapéutico, o lo tienes como reservado a un proceso netamente personal. Como que se me abrieron demasiadas ventanas en la cabeza, entonces voy a responder lo que me salga, porque ya no Eso me mismo. acuerdo bien qué es lo que me preguntaste, qué es lo que me dijiste al principio, medio que al final sí. Ya, Em, pero de partida, perdón, antes de que empiece, de nuevo, contextualicemos un poco. Este camino, más o menos a qué se refiere, eh, y estas prácticas, más o menos qué son, como, y de qué ya, manera esto sí, te ha ayudado en tu cuerpo físico, sí, mental, sí, y sí, si lo tenías sí, integrado a tu Desde trabajo. tu sí, experiencia, sí, sí, desde Sí. sí, tu sí. Bueno, vivencia. junto como con este arrojarme como al mundo del autoconocimiento que fue llegando estas cosas, conocí los temazcales, que es como es la palabra mexicana para lo que los lakotas llaman inipi, ¿no? Que es esta cabaña de sudor donde se meten piedras calientes y la gente entra a purificarse a nivel mental, espiritual, a rezar, que hoy en Chile ya tiene alta difusión hace hartos años, también es conocido como el Camino Rojo, aunque el Camino Rojo es algo mucho más amplio que solamente la tradición lakota. A la vez que no, unas confusiones en las que no voy a entrar. Y entonces yo como hago casi todo cuando me gusta, me metí nomás de cabeza, ¿no? No pensé mucho en realidad. Como que me metí, sentí que tenía que estar ahí y empecé, fui a un temazcal, después dije, conocí la búsqueda de visión, que es una de las ceremonias importantes de las 7 ceremonias Lakota,
la Hamblechea, que es un ayuno en la montaña para buscar entendimiento, conocimiento de sí mismo, ¿no? Un ayuno sin comida, sin agua por 4 días. ¿Tú lo Después hiciste? fui a hacer, sí, Generan estas sí, es experiencias. que generan muchas cosas, pues, ¿no? Yo creo que quizás lo más interesante em, es que te lleva a romper como un montón de límites de creencias acerca del cuerpo, de la mente, te lleva a un límite, a un cierto límite. Yo necesitaba en muchos momentos de mi vida esta intensidad de ese tipo de ceremonias, como para quebrar ciertas estructuras o ayudarme a atravesar ciertos dolores, ¿no? Quizás por el mismo nivel de trauma que tuve cuando pequeño, como que pero también es parte de mi personalidad, ¿no? Como esta intensidad en los procesos, que ahora con los años he ido como aprendiendo a calibrarlo con la calma. Eh, pero un ayuno de 4 días sin agua te quiebra los esquemas, po, y te abre en la percepción sutil también, ¿no? Esto es sin plantas de poder, sin nada más que tú, tu cuerpo, tus rezos y la naturaleza. Por supuesto, hay toda una estructura ceremonial, un fuego que se enciende, gente que sostiene esta ceremonia y que desde este lugar te ayudan también a sostener lo que tú estás ya haciendo, ¿no? Creo que también me ha traído mucha disciplina, como convicción y foco, como de sostener esta intención de lo que quiero hacer, de lo que quiero trabajar. Y por otro lado, bueno, me ha ayudado a atravesar la incomodidad. Son incómodas esas ceremonias, ¿no? Y como encontrar la conexión con uno, con el corazón, con el espíritu. En esa incomodidad también trae una fuerza que sirve para el día a día, ¿no? Es como que esa ceremonia o la danza al sol, que es un poco más ruda físicamente, te preparan para el día a día. Esa ceremonia, como dicen los mismos indígenas, los Lakota, como no es lo importante, la ceremonia importante comienza cuando termina esa ceremonia, ¿no? Tú vas ahí a prepararte para estar disponible, para estar con fuerza, para estar conectado con lo que tenés que estar enchufado en tu día a día y poder ayudar a tu comunidad, a tu familia, a tu casa, a ti mismo y poder sostener eso, ¿no? Y desde ahí a mí me gusta, que algo de lo que me gusta mucho de la cosmovisión indígena en general, pero hablando aquí de los Lakota, es cómo entienden al ser humano, no como lo entienden en relación con todo el tiempo, ¿no? Entonces tiene una visión sistémica, igual que las constelaciones familiares, pero no hace sacar la cabeza de lo familiar, ¿no? Y de lo humano, sino que entienden la interrelación de todas las cosas. Y incluso en algunas tradiciones indígenas, como los Kogi, los Arhuacos, Sierra Nevada, en Colombia, ellos entienden que cierto órgano del cuerpo está en una parte de ese territorio, entonces si la persona está enferma, eso es porque algo está pasando en ese territorio, porque su familia no ha hecho la ofrenda o los pagos, ¿no? En la relación de intercambio con la madre tierra, con el todo, por todo lo que tenemos, ¿no? Hay una relación de intercambio con la tierra que es constante, eso es un principio fundamental también de las constelaciones, ¿no? El dar y tomar, ¿no? Todas las relaciones se fundamentan en el intercambio. Eso es lo que hace que los vínculos se profundicen. Yo doy, simplemente, por ejemplo, para poder hablar, yo digo, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y empezamos un intercambio, ¿no? Hasta los niveles más profundos del intercambio. Nosotros nacemos porque nuestros padres nos pasan la vida, nos dan la vida, ¿no? Entonces, este entendimiento ampliado de ese intercambio, no solamente como desde lo humano, sino que el vínculo del humano con todo lo otro, todo lo que existe, y la posibilidad de enlazarnos con la creación, ha traído para mí un sentido de autorresponsabilidad mayor, eh, responsabilidad del lugar que ocupo en el mundo, también de lo pequeño que soy en relación a todo. eh, y bueno, eso. Es que es bien grande todo todo eso es como enorme. Tipo. Pero la idea en el fondo también era como cachar cómo esto
no conocer más de la cosmovisión, que quizás a algunos si le interesa lo puede buscar en Google, sino que cómo a ti esto te ha ayudado, que ya lo dijiste en la Ujú, respuesta un poco, ujú. pero también, por ejemplo, yo pienso ya, la búsqueda de visión es un evento que uno hace una vez al año, generalmente durante 4 años, generalmente se hacen como estos compromisos, ¿cierto? Eh, pero uno se prepara durante el año de ciertas maneras, yendo a INIPI, haciendo prácticas, tú. Pero se hace una vez al año. La danza del sol también. Tú viajabas a Colombia, ¿cierto? Hay gente que la hace acá en Chile, hay gente que lo hace en distintas partes y va a este evento puntual. Pero ¿de qué manera todo esto o cómo te relacionáis tú hoy en el día a día con todo esto que tenís, con todo este conocimiento y esta tradición y esta forma de vida en el fondo? Eh, ¿Cómo lo incorpora Matías Otondo a su vida en el día a día? ¿Algunas prácticas diarias o algo que lo tengáis como integrado a ti, a tu cuerpo? Sí. Yo- Mira, en las ceremonias como la búsqueda y la danza hay un momento en el cual el hambre, la sed, el cansancio, el malestar es tan profundo que lo único que podía hacer es agarrarte de la confianza profunda en la vida, ¿no? Ese, ese movimiento interno, muchas veces soy capaz de hacerlo en el día a día cuando las cosas no están bien. Eso yo creo que es como un entendimiento interno que no siempre, ¿no? Y también se va instalando en mi cuerpo como la confianza que a pesar de todo el caos, de que a pesar de todo el dolor que pueda experimentar, las cosas van a salir bien. Eso por un lado. Por otro lado, como desde lo más mundano y cotidiano, yo canto mucho. Los cantos de la tradición para mí son parte de mi día a día, ¿no? Nuestro hijo ayer estaba con fiebre y yo le estaba cantando un canto que es de sanación, por ejemplo. Ay, qué lindo. Cuando necesito como enfocarme en ciertas cosas, pongo los cantos porque entro en un mood interno que me permite mirar o atravesar ciertas cosas. Em, y este entendimiento de lo interrelacionado que viene de las constelaciones y de la cosmovisión Lakota está para mí todo el rato en el día a día. Como eso está todo el rato en el día a día. ¿Cachai? Obviamente, a veces mi dolor personal y toda la importancia que me doy, ¿no? Como entender de esta idea de que no somos tan importantes de manera individual, gana. Mi ego gana, pero como el retraerme de todo eso hacia una mirada más amplia, termina ganando en el balance de la vida, ¿no? Y delante de la Lore, para agarrar esto mismo y ampliarlo a lo que me preguntaste, como esto está presente, no está muy presente en mi comunicación en redes sociales, pero si la gente va a una sesión grupal conmigo, me va a ver cantar yo voy a abrir la sesión y para mí la constelación, claro, esto puede ser un poco incómodo para algunos consteladores, pero para mí la constelación es como una ceremonia. No, no hay mucha diferencia entre una ceremonia de un inipi y una constelación familiar, ¿no? Porque lo que sucede en la constelación para mí es profundamente espiritual. Ahora, ya hay un campo de todo lo que ocurre allí que por más explicaciones teóricas y entendimiento de la epistemología fenomenológica desde la cual se construye el conocimiento de la constelación, hay un campo de información ahí que nadie puede todavía justificar, ¿no? Que nadie puede entender por qué alguien cuando va a una constelación y lo quieren representar al papá de Juanito, le duele la espalda y resulta que el papá de Juanito le dolía la espalda, ¿no? ¿Cachai? O cosas más profundas, más heavy, que los que han ido a una constelación grupal lo han experimentado. Eso no tiene explicación, ¿no? Y esa interconexión con todo, ese, en la constelación están ocurriendo todos los tiempos al mismo tiempo, ¿no? Está el pasado, está el presente y estamos moviendo todo lo que puede generar un futuro distinto, ¿no? Eso ocurre allí, ocurre en el momento. Ahora, es tan distinta esa definición que es un poco cuántica, metafísica, de lo que ocurre en el trauma también.
donde el pasado está instalado en el cuerpo todo el tiempo y a pesar de que yo esté aquí, me está llevando hacia atrás, ¿cachai? Como, Oye, sí, y, y toda esta, porque todas estas como visiones en general tienden a tener mucho ritual y que, ujú. y que de cierta forma desde mi perspectiva yo los agradezco porque es cierto que los rituales como que es como un sacudón, ¿cachai? Es como como que de cierta forma integra. ¿Tú crees que el cuerpo necesita ritualizar para integrar? O sea, yo creo que fundamentalmente sí, ¿no? Como que, o sea, lo podemos agarrar de demasiados lugares. Se me viene así de rápido como no existen rituales de paso en nuestra vida que nos hagan entender, por ejemplo, que dejamos de ser niños y empezamos a ser adolescentes. Y que de adolescentes ya no somos y somos adultos. Existen hitos que son difusos, por ejemplo, nuestra hija mayor va a salir de cuarto medio y ella entiende que ahora es grande. Pero no hay una preparación psíquica, espiritual que, salvo lo que uno hace en la casa, pero es deficiente cuando esto no está acompañado con un contexto mayor que tenga, que le dé la importancia al momento que ella está viviendo, ¿cachai? De transformarse en adulto. Y no hemos separado tanto de la vida, como de tanto de la naturaleza, como de las relaciones humanas, no importa tanto solamente el nosotros o nuestra familia, que tampoco entendemos el impacto que yo como individuo puedo llegar a tener en el mundo. ¿Cachai? Para que un adolescente pueda pararse y decir, voy a elegir estudiar esta carrera porque me gusta. Qué bacán que te guste. Eso también es súper importante. Pero hay que entender que qué vas a hacer con eso después para ayudar al mundo, porque eso cambia completamente el sentido y el lugar desde el cual hacemos las cosas. Y ese entendimiento está presente en las constelaciones, está presente en la tradición lakota. Y para mí es como, eso atraviesa todo. ¿Cachai? Cómo lo que yo estoy haciendo afecta a todo. Si me preguntan cómo todo esto están en mi día a día, están ahí. Quizás no soy tan de ritualizar tantas cosas como actos marcados. En algunos periodos de mi vida lo hice de forma más clara. Sí, tengo mis mini rituales, me tomo un café en la mañana, pero me refiero como hay gente que va a ofrendar mucho más seguido o que en la mañana y hace el rezo de, no sé. Yo no hago tanto eso, pero sí le pongo atención a ciertas cosas que para mí son como el sustento que está detrás, ¿cachai? Y em, que yo a través de mi cuerpo, en una experiencia, en una constelación o cualquier otra terapia, pueda lograr hacer lo que no hice, se le pueda dar lugar a lo que no ocurrió, ya sea eso a través de una ceremonia, donde hay voy de aquí a acá y voy a lograr esto, ¿no? Es totalmente, es lo que necesita el cuerpo para poder avanzar hacia nuevos lugares. El cuerpo, que en el fondo estamos entendiendo que la psique, el inconsciente está en el cuerpo, se expresa en el cuerpo. No está en un lugar abstracto, no está en Júpiter, no es, sino que está instalada el inconsciente en el cuerpo, ¿no? Entonces, para poder hacer cambio necesitamos darle ese espacio de contención con márgenes definidos y con un cierto simbolismo o significado que no, que es lo que nos aportan también los rituales, ¿no? Oye, y ya que entraste en el cuerpo, ya que Ya. estamos hablando de cómo el cuerpo empieza como a aparecer también en todo, porque estamos transitando esta vía en este cuerpo y nuestro cuerpo es muy importante y a veces se nos olvida, sobre todo cuando estamos metidos en algunas formas, tradiciones, terapias, prácticas que son más bien espirituales. El cuerpo, ¿cómo o de qué manera Matías Otondo eh, cuida su cuerpo y de qué manera las prácticas que puede haber tenido durante su vida han influido en su mente, en su estado emocional o en su trabajo? Eh, lo que pasa es que yo creo que el cuerpo es todo, ¿no? Es como yo la realidad la experimento en el cuerpo, ¿no? Las emociones las experimentamos en el cuerpo.
La pena, la alegría, todos los momentos, los buenos y los no tan buenos son experimentados en el cuerpo. La relación con mi cuerpo ha sido una relación confusa, conflictiva, de, eh, de querer que dé más de lo que puede en algunos momentos, de no escuchar ciertos dolores. Y mi cuerpo ha gritado de forma tan contundente que he tenido que escucharlo y hacer cambios, ¿no? Como, ¿En qué hace manera? A unos ver, años, cuéntanos algo. sí, hace unos años tuve una enfermedad bien importante y después de eso tuve un periodo de como 3 años medio de crudo y veganismo. Hice un proceso depurativo intenso, limpieza hepática, cambios importantes en búsqueda de la salud, el bienestar y poder también ayudarme a nivel mental, no solamente físico, ¿no? Como en esta relación mente-cuerpo, poder ayudar a que mi mente, que uno ha sido como una de mis talones de Aquiles, que me ha tocado trabajar mucho esta relación de mi mente con mi mente, ¿no? Una mente muy obsesiva, con muchas voces tóxicas internamente que se expresan en mi cuerpo también. Em, entonces empecé ahí un camino bien intenso, luego de eso me sumergí profundamente, de nuevo por un periodo de unos 3 4 años en la práctica del Ashtanga Vinyasa Yoga, un yoga bien físico, practicaba 6 días a la semana sin falta, lo di todo. Pero después, de nuevo, me fui dando cuenta que tenía la necesidad de hacer otras cosas, que me había agarrado de ello como una muleta, ¿no? Y que me causaba pánico, por ejemplo, no practicar, no hacer mi práctica de yoga. Me causaba como que no podía no comer como comía, ¿cachai? Y me di cuenta que me estaba volviendo muy rígido y que desde el miedo a volver a enfermarme o de volver a estar mal emocionalmente, me volví muy, muy rígido. Entonces ahí me fui para el otro lado, reincorporamos las papas fritas a la vida. eh, y todo eso ocurre porque, claro, yo hasta en este momento vivía solo. Ese periodo largo de 3 años y 4 años vivía principalmente solo, hasta que conocí a la doctora aquí presente. Y la relación de pareja me fue flexibilizando mucho, ¿no? Y igual estuve disponible para flexibilizarme, si no, eh, seguiría igual de tieso como un palo, ¿no? Pero como mi afán de que las cosas, como que tengo un afán muy profundo de que las cosas funcionen, de como de que si quiero algo, realmente poner el corazón en que las cosas anden mejores, cambien. Fui, en la medida que iba viendo que era necesario y a veces acorralado por los eventos de la vida, fui haciendo cambios. Y hoy en día he vuelto a comer carne, intento mantenerme en un equilibrio con la comida, me es difícil, es muy difícil. Corporalmente ha tenido un impacto, no, mentalmente ha tenido un impacto súper potente el trabajo, dejar una práctica tan etérica como el yoga y ponerme a hacer ejercicios de fuerza, ¿no? Trabajo, me gusta mucho las kettlebell, un trabajo más físico, más rudo, me ha ayudado como a lograr otras cosas internamente. Creo que eso ha sido fundamental. También para sostener otros procesos, aunque echo un poco de menos también esa otra parte, ¿no? Eso otro. Eh, y yo creo que lo que más me cuesta todavía hoy en día, porque hacer ejercicio no me cuesta, y de hecho haría más, y como que me gusta y me ayuda, siempre me ayudó en la vida. El básquetbol me rescataba la vida cuando era chico. eh, yo sin darme cuenta que era lo que pasaba, sino que simplemente hacía deporte, ¿no? Eh, pero la relación con la comida y de nuevo la relación con mi mamá y se instaló en mí un hambre emocional muy, muy brutal cuando pequeño, ¿cachai? Y ahí, bueno, si queremos tocar de nuevo, como devolvernos a todo lo que hemos estado hablando, desde el trauma, mi mamá tiene una profunda desconexión con su cuerpo por diferentes traumas que vivió. Y entre todo lo que vivió, en algún momento tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Tiene una anorexia.
y se instala en mí una relación problemática con la comida, yo creo que de producto también de ese mismo vínculo, ¿no? Con ella. Eh, Tanto de la disponibilidad y no disponibilidad de mi mamá y toda la ansiedad que eso me ha generado y que también se traspasaba, sí, evidente en la comida y en mis relaciones de pareja, pero también como eso eh, como la comida siempre fue un conflicto, como un tema incómodo, ¿no? Como en la casa, ¿no? No sé qué Oye, me había preguntado al principio. oye, y esta como, esta como, porque me da la sensación que eres como aplicado, como, ya, lo voy a hacer, perseverante, disciplinado, y lo hago, 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 y de repente, oh, quizás estoy muy extremo, quizás necesito ser más suave, más flexible. Ajá. Esa rigidez o esa firmeza, ¿sientes que como que de cierta forma podría pesar en tu conexión contigo mismo? ¿Qué es lo que, Sí, po. qué haces para reconectar contigo? ¿Cuánto validas ese espacio más vulnerable, más sensible? No, me cuesta caleta, me ha costado mucho y soy un hombre que se ha trabajado por muchos años y me considero un hombre sensible. Y si hablamos de ciertas cosas voy a llorar, pero es que ahí se meten otras capas también de información, ¿cachai? Soy hombre, y ya, y puede sonar a excusa, pero la verdad es que a los hombres nos cuesta entrar en la vulnerabilidad, ¿cachai? Nos cuesta, y es que porque también como desde los mandatos familiares, transgeneracionales, sociales, entonces yo empiezo a ocupar un lugar en mi familia, en la familia que hemos construido con la Dani, eh, y se activan en mí otras corazas, en otro nivel, ¿cachai? Entonces, en el contacto también con los niños se activan otras rigideces, como de no permitir entrar en ciertos espacios porque se activan heridas, ¿no? Ahora, sí, está esta rigidez, pero yo creo que tengo como, de nuevo, como esta, este ser aplicado es tan aplicado que cuando cacha que esa rigidez que creyó que funcionaba o no funciona, busco dejarla. ¿Cachai? Como que, porque ya no funciona. Porque el fin entonces es mayor que el medio, es más importante que el medio. Eh, Ahora, sí me cuesta mucho dejarme sentir con muchas cosas, permitirme expresar eso, que si es que me lo permití sentir, permitirme expresarlo, también me cuesta mucho. Muchas veces tengo mucho miedo a la reacción de mi entorno frente a que diga ciertas cosas. Me da miedo. Bueno, de nuevo me toca la puerta todo el rato mi mamá en la cabeza cuando hablo de esto. Eh, y eso es el trauma, ¿no? El trauma está ahí también. ¿No? Eh, ¿Cómo, cómo sientes, entendiendo también que esto es un tema como de lo masculino, ¿cachai? Como que de cierta forma lo vulnerable, la vulnerabilidad se siente como una amenaza. eh, co- cómo un hombre podría reconciliarse con ese sentir, como sin sentir que pierde esa fuerza o esa fortaleza o ese espacio que de cierta forma se ve un poco amenazado cuando la vulnerabilidad toca un poco a la puerta? mm, em, me cuesta dar una respuesta a eso, porque es como algo que está como en rodaje en mí constantemente. Creo que lo esencial en general para que una persona pueda explorar la vulnerabilidad es que haya un lugar seguro, ¿sí? Un espacio seguro. No es posible que alguien baje la guardia, que salga de la alerta, de la hiperalerta, eh, si no hay un espacio
donde siente que puede decir lo que le pasa y no va a ser cuestionado, no va a ser juzgado por ser y sentirse de cierta forma. Eh, y creo que el labor, no sé, creo que es como una gran labor poder construir esos espacios, ¿no? Donde podamos como habitar esos recovecos internos donde hay miedo, donde hay vulnerabilidad, donde hay vergüenza, donde hay culpa. Pero insisto, todo eso, o sea, toda esa herida, todas esas corazas no se curan solas, ¿cachai? No se curan en un espacio amoroso de validación, de reconocimiento del otro. eh, Incluso en los espacios donde como de base uno espera, piensa, siente, cree que van a ser espacios seguros. Con una relación de pareja van a haber momentos en que no se siente como un espacio seguro, ¿no? Ya sea porque realmente el espacio no es seguro, porque el otro, la otra está también desde su herida cuestionándote o reaccionando o protegiéndose o defendiéndose, o porque tu herida está haciendo que sobreleas lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí, como un paso más atrás, es como lo fundamental es que exista la noble intención de ambos, a pesar de esos baches, eh, poder tender a construir un espacio seguro. ¿Se entiende? Como Mm, que hay momentos en que no ocurre y aprender que está bien que no ocurra. Ahora, no está bien que eso sea todo el tiempo, ¿cachai? Y que el espacio seguro sea como, no sé, demasiado pequeño. Y es un tema que habría que trabajar o podría llegar a ser motivo para terminar una relación. Pero también pasa como con los amigos, pues, ¿cachai? Porque nosotras las Absolutamente. mujeres nos contamos todas las cuestiones y los hombres no se cuentan hasta ahí nomás, pues, ¿cachai? Entonces eso Nada, también es como, hombre, no contamos nada. Igual, a veces eso es muy aliviante también para un hombre, ¿cachai? Como un hombre que se trabaja a sí mismo, incluso, porque vaya a estar con hombres en un espacio más simple, más concreto, donde nadie va a preguntar mucho y vaya simplemente a estar. Y eso y se puede comprimir bastante, ¿cachai? Como de la profundidad de la pregunta de la pareja, pero ¿cómo está ahí? ¿Pero qué está pasando? O incluso de lidiar con la propia profundidad de una mujer, ¿cachai? Que para el hombre es como, a veces puede ser como, coño, tanto, eh, como de nuevo, ¿cachai? Como... Y ahora, sobre esto mismo, creo que a las mujeres también les cuesta muchas veces lidiar con un hombre conectado con sus emociones, porque les pasan un par de cosas de las que yo alcanzo a ver y detectar, que son, por ejemplo, que esperan que el hombre sea fuerte. Y a pesar de que el querer un hombre conectado con sus emociones, cuando este hombre abre la herida y está súper vulnerable, lo único que se van a hacer es sostener como una mamá. Y tú no quieres que te sostengan como una madre, sino que te escuchen y te acompañen. ¿Cachai? O muchas mujeres entran en el modo masculino porque como que se ha vuelto la cuestión y pareciera que tienen que responder así, de tener como, ya, pero ¿cómo te ayudo? Que no quiero que me ayudes, quiero que me escuches, ¿cachai? Eh, y no quiero ni siquiera que me digas tu opinión, quiero hablar, ¿cachai? Como, entonces, no es solamente que nosotros podamos abrirnos en ese espacio, sino que también yo sé que hay mujeres que lo logran o que parcialmente eso ocurre, ¿cachai? Pero también muchas veces es difícil porque realmente un hombre sensible que conecta con lo que le pasa, que hoy día te lo preguntáis, ¿cómo estás? Estoy como la mierda. Voy a tener, ya, pero, ¿cachai? Como, ¿qué respondo? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy con este? Estoy como la mierda, ¿no? Em, Eso, creo que hay todo un camino por descubrir enorme, por mucho por sanar y por integrar, ¿no? Eso es trauma transgeneracional, eso es lealtades familiares, eso es lo que también llamamos constelaciones como la conciencia moral, ¿no? Una forma de comportarnos, de ser hombres, de ser mujeres, que está arraigada en nuestro sistema familiar. No sé Bueno, qué.
Yo creo que está cambiando un poco la forma o lo que yo veo es que hay como un cambio en la forma de ser hombre de los hombres de esta generación, la forma en que se relacionan con sus hijos, en la crianza, em, y también se ve, yo lo he visto que al Mati antes eran puras mujeres en las constelaciones y hoy en día a veces hay la mitad de hombres constelando y eso también habla de que el hombre está buscando sanar y es súper bonito como que veamos ese cambio. Yo creo que va a traer tremendos cambios a nivel social también a futuro. Oye, ya, pero podríamos estar hablando infinitamente de estos temas y tenemos una última pregunta para el Mati y es respecto a que sabemos que tú estáis formando estudiantes, lo he dicho varias veces acá durante esta horita. Y la escuela que tú tienes se llama Huapila, ¿cierto? Y Huapila, corrígenos si no está bien, pero significa gracias, pero como de una gratitud así como, no como, Profundo. gracias que me No, trajiste esto, sino que como una gratitud profunda, ¿no? sí. Em, en ese sentido, ¿de qué manera crees tú que la gratitud puede transformarnos? Puede transformar la salud, puede transformarnos a las personas. Absolutamente creo que puede transformar todo. Porque para poder agradecer algo, muchas veces tengo que atravesar muchos dolores, muchas limitaciones, muchos entendimientos tienen que ocurrir para que yo pueda mirar la relación con mi papá o mi mamá y en un punto poder agradecer todo lo que ocurrió. ¿No? Ahora, la gratitud en términos constelacionales nos conecta con la vida. Si yo agradezco estar vivo, estoy honrando a mis padres. El que está feliz de estar vivo, que por lo tanto lo agradece, y quizás mejor si lo explicita, ¿no? Se conecta con esa fuerza que es inherente a la vida y que es lo que mueve las cosas, ¿cachai? Y ese impulso, cuando yo entro en sintonía con ese impulso, puedo mirar cualquier dolor desde otro lugar, ¿no? Mirar cualquier dificultad desde otro lugar, ¿no? No porque esa dificultad se vaya a transformar de forma mágica necesariamente o esa enfermedad se acabó, pero nos aproxima, nos conecta con esa fuerza y nos endulza la mirada, ¿no? Nos abre un poquito más el corazón a también, no sé, yo con todo lo difícil que han sido algunos momentos de mi vida, yo soy feliz del lugar en el que estoy y en el momento al que he llegado, ¿cachai? Y eso tiene que ver, y eso es como honrar mi propio camino, honrar, con eso veo las heridas desde un lugar distinto, con eso veo a mis padres desde un lugar distinto, y ahí implícitamente también estoy honrando a toneladas de ancestros que estuvieron antes que yo, ¿cachai? Como simplemente digo gracias, gracias por este día, como gracias, y ese gracias puede tener una resonancia se puede amplificar mucho dentro de nosotros. Y ¿Y eso. ese origen es Lakota, ese nombre? Ah, sí, también, sí, 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 sí. Wopila es como un agradecimiento profundo por todo lo que existe, por toda la creación, ¿no? Ya, a mí me gusta decirle a los estudiantes, o cuando hay algún taller, algo, le digo, como lo mínimo que podemos aspirar con los padres, poder decirle gracias por la vida, porque por último, para quejarme del papá que tuve o de la mamá que tuve, tengo que estar vivo, ¿cachai? Como que si no soy capaz de agradecer eso, el resto de la vida se va a hacer muy difícil, de verdad. Gracias, Mati. Oye, Bueno, sobre ustedes. eh, gracias por esta horita de conversa, esta entrevista. Cuéntanos cómo te pueden ubicar, tus contactos, redes, etcétera. Quedo en mi Instagram, eso, ¿Sí? arroba Matías Otondo en Instagram, también está arroba Guapi la escuela, que es el Instagram de mi escuela, guapila.cl en la página de la escuela. Estamos lanzando por estos días la formación, la generación 2026-2027, cómo miramos el futuro, ¿no? Eh, eh,
Así que nada, todos bienvenidos a hacer un cambio profundo, desde el corazón, un compromiso también interno y desde ese lugar poder ayudar a otras personas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, por contarnos un poquito más de tu historia. Muchas gracias. Gracias, nos Nos vemos. Que vemos. estés muy bien. Chao, Dani. Chao, Mati. Chao, chao.